Habacuc es uno de los libros proféticos de la Biblia y forma parte de los 12 profetas menores en el Antiguo Testamento. Aunque es breve, 3 capítulos, contiene mensajes profundos sobre la justicia divina, la fe y la soberanía de Dios en medio de la adversidad. Aquí tienes un resumen de lo que se sabe sobre el libro de Habacuc. Autor y contexto. Autor, se atribuye a Habacuc, un profeta menor. Se sabe poco sobre él, excepto lo que se menciona en el propio libro. Su nombre puede significar abrazo o el que abraza. Época, probablemente escrito entre finales del siglo VII y principios del VI a.C., durante el declive del reino de Judá. Esto fue antes de la invasión babilónica, que culminó con la destrucción de Jerusalén en el 586 a.C. Contexto histórico, Judá estaba plagada de injusticia, corrupción y opresión interna. Además, Babilonia, los caldeos, estaba emergiendo como una potencia mundial, amenazando la región. Estructura del libro. Primera queja de Habacuc, Habacuc 1:4. El profeta clama a Dios por la violencia, la injusticia y la maldad que prevalecen en Judá. Se pregunta por qué Dios parece estar inactivo frente a estas circunstancias. Respuesta de Dios, Habacuc 1:5-11. Dios responde que está levantando a los caldeos, babilonios, como instrumento de juicio contra Judá. Sin embargo, su respuesta sorprende a Habacuc, ya que los caldeos son aún más malvados que los mismos judíos. Segunda queja de Habacuc, Habacuc 1:12-2. El profeta lucha con la idea de que Dios use una nación tan violenta e idólatra para castigar a su pueblo. Expresa su confusión y espera una respuesta de Dios. Segunda respuesta de Dios, Habacuc 2:20. Dios asegura a Habacuc que, aunque los caldeos serán usados como instrumento de juicio, ellos también serán juzgados por su arrogancia y maldad. Dios establece principios eternos de justicia y llama a la fe en su soberanía. Oración de Habacuc, Habacuc 3:19. El libro concluye con una oración o cántico en forma de salmo. Habacuc reconoce la grandeza de Dios, recuerda su intervención en la historia y expresa confianza plena en Él, incluso en medio de la escasez y las dificultades. Temas principales. La justicia divina, Dios es justo, incluso cuando su manera de actuar parece incomprensible para los humanos. La fe, Habacuc 2:4 es un versículo clave, el justo vivirá por su fe. Este principio se retoma en el Nuevo Testamento, Romanos 1:17, Gálatas 3:11, Hebreos 10:38. La soberanía de Dios, Dios gobierna sobre las naciones y la historia, y cumplirá sus propósitos. La esperanza en la adversidad, a pesar de las circunstancias difíciles, la confianza en Dios da paz y esperanza. Impacto y uso posterior. En el judaísmo, es parte del canon hebreo y se lee como una reflexión sobre la fe y la justicia. En el cristianismo, Habacuc 2:4 ha sido fundamental en la teología cristiana, especialmente en el pensamiento de Pablo y en la Reforma protestante, inspirando a Martín Lutero. Literatura y cultura. Habacuc es una inspiración para quienes enfrentan preguntas difíciles sobre el sufrimiento y el mal en el mundo. El papel de Habacuc como profeta único. Habacuc se destaca entre los profetas menores porque su mensaje no es tanto un llamado directo al pueblo como una conversación con Dios. A diferencia de otros profetas que proclaman juicios o exhortaciones a las personas, Habacuc inicia con preguntas y quejas a Dios, estableciendo un diálogo sincero y personal. Esto lo convierte en un libro muy humano, ya que refleja las luchas internas de alguien que busca reconciliar la fe con las realidades del sufrimiento y la injusticia. El trasfondo geopolítico y teológico. Babilonia como herramienta divina. El surgimiento de Babilonia fue un cambio dramático en el equilibrio de poder en el antiguo Cercano Oriente. Habacuc lucha con la idea de que Dios pueda usar una nación tan brutal e idólatra para disciplinar a Judá. Esto plantea preguntas teológicas profundas sobre cómo Dios interactúa con las naciones y usa incluso a los impíos para cumplir sus propósitos. La corrupción interna en Judá.
Antes de hablar de Babilonia, Habacuc se enfoca en los problemas internos del pueblo de Dios, opresión, injusticia y violencia entre los mismos judíos. Esto refleja un patrón en los profetas: el juicio comienza en la casa de Dios antes de extenderse a las naciones. Habacuc 2, la visión y los ayes contra Babilonia. La visión, Habacuc 2, 2-4. Dios le dice a Habacuc que escriba la visión en tablas para que pueda ser leída fácilmente, una imagen de la claridad y permanencia del mensaje de Dios. Esto subraya la certeza de que el juicio vendrá, aunque tarde en cumplirse. Los ayes, Habacuc 2, 6-20 son 5 denuncias o maldiciones dirigidas a Babilonia por su arrogancia, opresión, codicia, violencia y idolatría. Estos ayes revelan el carácter universal de la justicia de Dios: aunque Babilonia sea un instrumento divino, no quedará impune. Habacuc 3, el cántico de confianza. Este capítulo tiene un estilo poético similar a los Salmos y se cree que era usado en la adoración del templo. Contiene referencias a la intervención de Dios en la historia, especialmente en el Éxodo y la conquista de Canaán. Imágenes de la majestad divina. Habacuc describe a Dios como un guerrero cósmico que derrota a sus enemigos y salva a su pueblo. La naturaleza tiembla ante su presencia, y las naciones son aplastadas por su poder. Fe en medio de la escasez. La conclusión de Habacuc es profundamente emotiva: incluso si todo lo material falla, la higuera no florece, no hay ganado en los establos, su confianza en Dios permanece inquebrantable. Mensajes implícitos en Habacuc. El tiempo de Dios no es el nuestro. Habacuc aprende que los planes divinos pueden parecer lentos desde la perspectiva humana, pero se cumplirán en el momento preciso. La fe como base de la relación con Dios. Habacuc no recibe todas las respuestas que busca, pero su fe lo lleva a confiar en la bondad y la soberanía de Dios, incluso cuando no entiende sus caminos. Dios gobierna las naciones. El libro muestra que ningún imperio, por poderoso que sea, está fuera del control de Dios. Babilonia será juzgada, y el reino de Dios prevalecerá. Aplicaciones contemporáneas. Lidiar con la injusticia. Habacuc sigue siendo relevante para quienes luchan con preguntas sobre el mal, el sufrimiento y la aparente demora de Dios en actuar. Enseña que es válido expresar nuestras dudas y frustraciones a Dios. Esperanza en tiempos oscuros. Su mensaje inspira a confiar en Dios incluso cuando las circunstancias parecen desesperadas, recordando que su justicia y misericordia prevalecerán. La importancia de la oración y la adoración. La respuesta final de Habacuc no es resignación, sino alabanza. Nos enseña que, aunque no entendamos todo, podemos encontrar consuelo en la presencia de Dios. Habacuc y la filosofía del problema del mal. El libro de Habacuc aborda una de las preguntas más profundas de la teología y la filosofía: ¿cómo puede un Dios justo y bueno permitir el mal y la injusticia? Primera fase del problema. Habacuc ve el mal en su propia nación, Judá, y clama a Dios por su aparente inacción. Segunda fase del problema. Cuando Dios responde que usará a Babilonia para castigar a Judá, Habacuc se enfrenta a una paradoja aún mayor. ¿Cómo puede un Dios santo usar a un pueblo aún más corrupto para llevar a cabo su justicia? Resolución parcial. Aunque no recibe todas las respuestas, Habacuc aprende que el juicio divino no es caprichoso. Los malvados, ya sean de Judá o Babilonia, enfrentan las consecuencias de sus acciones. La estructura literaria y estilo poético. Habacuc utiliza un lenguaje rico en imágenes poéticas que transmiten tanto su angustia como su esperanza. En el capítulo 1, el lenguaje es intenso y lleno de preguntas que reflejan el conflicto interno del profeta. Habacuc también se diferencia de Jonás, quien inicialmente rechaza la misión divina. Habacuc, aunque confundido, nunca abandona su diálogo con Dios y termina con una afirmación de confianza.